Todos buscamos sentido en un mundo que parece cada vez más incierto. El ser humano necesita creer que su dolor tiene un propósito. Y cuando no lo encuentra, lo crea. Hoy hablaremos de Joseph Seed, el líder del culto de la Puerta de Edén en Far Cry 5. Un hombre que convirtió su fe en una prisión y su miedo en religión. Este no es un análisis de un personaje de videojuegos, sino una mirada a cómo los pensamientos pueden distorsionar la realidad, hasta volverla irreconocible. Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, Joseph no es solo un villano, es el reflejo de lo que ocurre cuando la mente deja de cuestionar sus propias creencias. Joseph creció en un entorno hostil. Desde joven vivió la pérdida, la violencia y el rechazo. Frente a esa realidad, su mente desarrolló un mecanismo muy humano, la necesidad de significado. En TCC diríamos que Joseph construyó una creencia central rígida. El mundo es cruel, pero si tengo una misión divina, puedo soportarlo. Esa creencia le dio estructura, pero también se convirtió en su trampa. Porque cuando todo en tu vida se basa en una sola idea, cualquier cosa que la amenace se siente como el fin del mundo. Joseph empezó a ver señales donde no las había. Interpretaba el dolor como profecía, el sufrimiento como purificación y la culpa como mandato. En TCC esto se llama personalización y pensamiento mágico. Es la tendencia a creer que los eventos externos tienen un significado personal, incluso cuando no los tienen. Para Joseph, cada desastre era una confirmación de que Dios lo había elegido. Su mente no buscaba evidencia, buscaba confirmación. Y cuando dejamos que la confirmación sustituya a la verdad, dejamos de ver el mundo como es y empezamos a verlo como lo que necesitamos ver, para no derrumbarnos. El discurso de Joseph está lleno de distorsiones cognitivas. Habla del mundo como un lugar completamente corrupto, un claro ejemplo del pensamiento todo o nada. Ve la salvación solo con el sufrimiento, una sobregeneralización que ignora la complejidad de la vida. Cada creencia que lo sostiene está construida sobre una interpretación extrema del dolor. En la TCC, estas distorsiones no son simples errores de pensamiento, son mecanismos de defensa ante el miedo y la impotencia. Cuando la mente no puede controlar el entorno, busca controlarlo con ideas absolutas. Y eso hizo Joseph. Creó una narrativa donde el caos tenía un propósito, y él era su centro. La paradoja de Joseph Seed es que predica amor, pero practica control. Y aquí aparece un concepto clave en la psicología cognitiva, la disonancia cognitiva. Su mente no puede aceptar la contradicción entre su fe y sus actos, así que la disfraza de misión divina. No hago daño, lo salvo, se repite a sí mismo. Este tipo de justificación le permite sostener su identidad sin sentir culpa, pero lo desconecta por completo de la empatía, porque para él los demás ya no son personas, son piezas de su profecía. En la historia, Joseph no actúa solo, sus hermanos y seguidores cumplen funciones que refuerzan su sistema de creencias. En la TCC esto se conoce como refuerzo social, el entorno que valida tus pensamientos aunque estén distorsionados. Cuando vives rodeado de gente que te dice, tienes razón, tu mente deja de actuar y sin duda no hay cambio. Joseph no podía ver el daño que causaba, porque todo a su alrededor confirmaba que su camino era el correcto. Así funcionan también muchos círculos de pensamiento extremo, incluso fuera de la ficción. Se alimentan de la necesidad humana de pertenecer, aunque eso significa perder la capacidad de pensar por uno mismo. Joseph no solo es fanatismo, es trauma convertido en fe. En TCC entendemos que detrás de cada pensamiento disfuncional hay una emoción no resuelta. En su caso, el miedo. Miedo a la pérdida, miedo al abandono, miedo a repetir su historia. Y para protegerse de ese miedo, se construyó una identidad inquebrantable. Cuando más débil se sentía Joseph, más fuerte necesitaba aparecer. Su liderazgo era en el fondo su mecanismo de defensa. Una manera de no sentirse vulnerable nunca más. Pero el problema es que cuando construyes tu fortaleza sobre el miedo, terminas defendiendo el muro, no la verdad.
Si analizamos su historia desde la TCC, Joseph representa lo que ocurre cuando el pensamiento deja de ser flexible. En terapia trabajamos con la reestructuración cognitiva, una técnica que enseña a cuestionar y replantear los pensamientos que nos hacen daño. Joseph jamás tuvo esa oportunidad. Nadie lo ayudó a cuestionar su narrativa, nadie lo acompañó a mirar su dolor desde otro ángulo. Así que terminó encerrado en su propia mente, confundiendo el control con salvación y el dolor con propósito. Joseph Seed no es solo un villano de ficción, es un espejo. Nos recuerda que todos en algún momento hemos intentado justificar nuestro dolor con una historia que nos haga sentir más seguros. Pero cuando esa historia se vuelve inamovible, dejamos de crecer, dejamos de sanar y empezamos a repetir los mismos patrones, solo que con otro nombre. En la TCC, el cambio ocurre cuando empezamos a dudar de nuestras propias certezas. Y quizás eso es lo que Joseph jamás pudo hacer, dudar de sí mismo. Porque en el fondo, si lo hacía, todo su mundo se derrumbaba. Joseph buscaba salvar a otros, pero en realidad quería salvarse a sí mismo. Su historia es una advertencia sobre lo que pasa cuando el dolor no se sana, sino que se idealiza. Y aunque él nunca pudo lograr salir de su laberinto, nosotros sí podemos hacerlo. A través de la terapia, el cuestionamiento y el trabajo constante sobre nuestras creencias. Es posible transformar el sufrimiento en comprensión y el miedo en conciencia. Porque como nos enseña la TCC, no puedes cambiar lo que no entiendes y no puedes entender lo que no te atreves a mirar. A veces el peor enemigo no está afuera, sino en la historia que te repites cada día.